Sabes, para mí esta fue una de las ideas que me frenó durante años de realmente prestarle atención a Dios. Que si lo que la ciencia dice es verdad, pues lo de Dios tiene que ser un cuento, ¿no? No lo necesitamos. Una youtuber muy conocida a quien conozco y aprecio personalmente, a esto le llama el pensamiento mágico. Como que tienes a un lado la gente que piensa y a un lado la gente que no, la que cree en Dios, ¿no? Pero, ¿sabes? La pregunta da por sentada una idea muy clara. Que si la ciencia gana terreno, Dios pierde. Que es como que hay una competición entre Dios y la ciencia, ¿no? que son incompatibles. Y creo que esa es la idea que me gustaría desafiar. Porque solo porque sepas explicar cómo funciona algo, no quiere decir que no haya una persona involucrada. Y si resulta que Dios y la ciencia están contestando a preguntas que están conectadas, pero son diferentes. Mira, con un ejemplo se entiende mejor. Es como si me dices, Gerson, ¿cómo explicas este iPhone? Te digo, bueno, mira, en la fábrica de Foxconn, en China, juntan las piezas. Tiene una batería de litio, tiene un procesador, tiene una pantalla, tiene millones de piezas que transmiten código binario, ¿no? Este es el tipo de explicación que me da la ciencia. Cómo funciona algo, de qué está hecho, incluso cómo llegaron las piezas a juntarse, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando me haces la pregunta, Gerson, ¿cómo explicas este iPhone? Puedo darte otra explicación. Puedo decirte, mira, hace años Steve Jobs y su equipo en Apple decidieron diseñar y crear el iPhone para que la gente pudiera usar el móvil más que para hacer llamadas, para que pudieran compartir momentos, enviar fotos, abrir archivos, etc. Fíjate que las dos explicaciones que te he dado son distintas, pero no son contradictorias, solo porque una avance no niega ni le quita terreno a la otra. La primera explicación era una explicación mecánica de cómo funciona algo, del proceso y de los componentes. Pero la segunda explicación es una explicación a un nivel distinto, es una explicación de propósito, ¿para qué? Y de autor, es decir, ¿quién está detrás? A veces las cosas tienen más de una explicación y fuera de la teoría, en el mundo real, pasa lo mismo. Esto es lo que quiero enfatizar. Dios y la ciencia no son enemigos, sino que me dan explicaciones a distintos niveles. Y sabes, es solo cuando las juntas que puedes ver la imagen completa, como una foto panorámica que está hecha de fotos distintas. Por ejemplo, quizá algún día la ciencia me podrá decir cómo se formó el universo. Ojalá, de verdad que me encantaría saber cómo ocurrió. Pero, ¿sabes? Eso por sí solo no me dice para qué, propósito. No me dice quién, autor. Entender esto es muy importante. Claro, cuando piensas en este Dios tapagujeros que solo explica lo que no entendemos, este Dios que me decía la youtuber, claro que la ciencia se vuelve tu enemiga, porque cada cosa que la ciencia explica le deja menos espacio a Dios. Pero ese Dios tapagujeros no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que en Génesis 1 nos dice, lo creó todo. Todo, tanto lo que entendemos como lo que no entendemos. Dios creó el mundo y la ciencia es la herramienta que tenemos para ver, para estudiar sus maravillas, las maravillas del mundo que Dios creó. Es como una lupa que me permite ver la pureza de un diamante. Es como una linterna que me permite ver los minerales dentro de una cueva. Dios creó el universo y la ciencia es la manera en la que podemos estudiarlo, podemos ver todo lo que hay. Por eso, Dios y la ciencia no son enemigos. Y, ¿sabes? Nunca lo han sido. A lo largo de la historia, los científicos que desarrollaron la ciencia moderna, Copérnico, Galileo, Newton, Faraday, Pascal y tantos más, creían en un Dios que explicaba en última instancia lo que veían científicamente. Escucha, Dios es un artista que creó el mundo y nos dio mentes para poder estudiarlo y disfruta como un padre viendo a su hijo aprender cosas. Cuando yo veo a mi hijo aprender algo, disfruto. Dios disfruta como un padre cuando tú aprendes cosas.
Escucha, si conoces a Dios, si tú ya conoces a Dios, no cometas el error de desechar la ciencia. Puedes disfrutar de la ciencia. Pero si no conoces a Dios, no cometas el error contrario. Puedes seguir disfrutando de la ciencia como tantos de nosotros hacemos, pero no te pierdas el sentido que Dios le da a tu vida. Porque si lo haces, te estás perdiendo la mitad de la foto. Te estás perdiendo la mitad de la historia.